Pues vamos a iniciar con esta presentación, como siempre el objetivo es la mejora constante de nuestro servicio y de nuestros productos. Entonces, vamos a iniciar con lo que referente a la característica que tenemos aquí en CRM Zeus, que es WinTalk. En el caso de WinTalk se hizo una mejora. Se hizo una nueva integración, lo que le llamamos el bot EVA. Esta integración lo que nos va a ayudar es a responder muchísimo más fácil cualquier soporte que recibamos. Ustedes pueden configurar esta opción en WinTalk, el bot de EVA, y el bot lo que va a hacer es consultar cualquier información que esté requiriendo el usuario o el cliente, cualquier información que esté requiriendo, la va a consultar en los blogs de nuestras páginas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a configurar esta opción dentro de WinTalk. Voy a pasar a la siguiente lámina. Simple y sencillamente la configuración que vamos a hacer es activar aquí en la parte de la configuración de WinTalk, vamos a activar la opción del bot EVA. Posteriormente, lo que va a hacer el sistema nos va a redirigir a esta ventana en donde vamos a especificar el tipo de blog y la dirección URL de nuestra página. Así de sencillo ustedes configuran esta opción. Hay más temas de configuración, pero pues eso ya se podrán observar en lo que es el manual de esta aplicación o en las capacitaciones que se otorgan ya específicas de esta plataforma. Ahora, esto es en cuanto a la forma en la que se configura. También les comento la forma en la que funciona este, esta característica, esta integración es, como le mostraba, por ejemplo, en la página de Zeus que tenemos nuestro bot. Ahí ustedes pueden integrarlo y lo que hace esta característica es que cuando ustedes o el cliente más bien teclea unas palabras referentes a un criterio de búsqueda, algún error o algo, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que les muestro ahí en la lámina, lo que estábamos buscando era un error de licencia. Se fijan en la parte superior, ahí viene el comentario que hizo el usuario, vamos a ponerlo así. Y al presionar la tecla Enter, este bot lo que hace es que busca en los artículos de la página lo referente a esas palabras clave que nosotros ingresamos o que el usuario ingresó dentro de la consulta en la página y regresa toda la información, todos los artículos encontrados con esas características. Por ejemplo, ya ven que ahí pusimos error licencias, ahí nos está regresando un error Z03, su licencia ha sido corrompida. Entonces, estas palabras clave, esos criterios de búsqueda, es lo que nos va a regresar la información nuestro bot EVA. Entonces, más o menos de esa manera es como va a funcionar esta característica. Obviamente, en este caso, pues es simple y sencillamente la presentación de la característica y ya si necesitan más información al respecto, pues ya nos pueden buscar ahí en nuestras plataformas. Bien, esto es en cuanto a WinTalk. En la versión de escritorio, como ustedes, bueno, pues a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, ya la mayoría de ustedes ya tienen esto en cuenta. Para la versión de escritorio ya prácticamente no se están agregando características. Esto por el motivo de que en un futuro, pues, el- los planes es estar completamente, que nuestro CRM esté completamente en la nube. Entonces, la versión de escritorio ya no se le están haciendo modificaciones, solamente lo más necesario. En este caso, vamos a sacar la nueva versión 2022.
¿sí? En este caso, la mejora es la validación de la compatibilidad con la versión 2022 de Microsoft. ¿Sí? Eso es una. Y por ahí algunos cambios menores que, como les comentaba, pues son detallitos pues que reportan algunos de los usuarios. Prácticamente es nada ya en estas últimas versiones que se habían sacado. Entonces, eso es todo lo que hizo todo lo que se hizo con la nueva versión 2022. La mayoría de estas mejoras, bueno, sí, más bien las mejoras que se hagan en la versión de escritorio, pues es más que nada para el tema de la configuración de la plataforma. Entonces, esto es en cuanto al tema de la versión de escritorio. Pasando ahora sí a lo que es la versión web, lo que la primera corrección, perdón, que vamos a encontrar es que en las vistas de los catálogos generales, por ahí en alguna, no sé si fue la presentación pasada, les comentaba pues que se había resuelto un detallito, por ejemplo, que es el botón de actualizar, que ese se había agregado. Y ahora en esta ocasión, la mejora que se hizo, la corrección que se hizo, es que en las vistas, cuando ustedes eh, ponían un filtro de texto, como se ve ahí cargado hacia el lado derecho, ustedes ponían un filtro de texto y le daban clic en el botón actualizar para que se hiciera la consulta, el filtro. El sistema sí filtraba, pero por ejemplo, si teníamos configurado para que nos mostrara 5 registros por página y en total eran 100 registros, pues nos mostraba 20 páginas que se podían consultar. ¿Sí? Además, pues, de que en el título de la vista, por ejemplo, ahí donde dice vendedores 1 de 53, pues ahí aparecía vendedores 100, por ejemplo, ¿sí? Que era el total de registros. Pero cuando aplicábamos el filtro, el sistema hacía como un extraño. Nos seguía mostrando las 20 páginas, pero digamos que si en la primera página había un solo registro que tuviera información, pues se contraía esa página y las demás páginas, si no tenían, por ejemplo, pues ya no podía uno acceder a ellas. Entonces se hizo la corrección en el tema ese de la paginación. Además de que en el título no se actualizaba tampoco. Ustedes le ponían, digamos, filtraba, encontraba a lo mejor 3 registros nada más. Y aparte del problema de la paginación, pues aquí en el título no se actualizaba la información, seguía diciendo vendedores 100. ¿Sí? Entonces, ya actualmente ya esta vista, este título, perdón, de la vista ya se actualiza como pueden ver ahí en la ilustración, ¿sí? Ya ahora sí, si nada más encuentro registro, pues ya actualiza el título, vendedores 1 de 53, que es el total de los filtros generales que tenemos acá, pues al final. Eh, También les comento, si tenemos, por ejemplo, se localizan, no sé, 25 registros que después de pasar el filtro, pues salen 25 registros. La paginación se elimina. Sí, esa es la forma en la que se corrigió este detalle que teníamos. Sí, la paginación se elimina. Ya lo que hace el sistema es encuentra los 20 registros y nos muestra los 20 registros. Sí, se elimina la paginación y nos muestra el total de registros. Entonces, de esa forma es como se corrigió este detalle. Ahora sí, la información que ustedes van a ver en pantalla ya es la información correcta. Y van a poder visualizarla toda, además, por lo que les comentaba, que ya si no aparecía un registro, por ejemplo, en la primera página, ya no nos dejaba ver las demás. Entonces, esa es la primera corrección.
y es para todas las vistas que tenemos ahí en catálogos generales. Ok, otra de las correcciones que se hizo cuando nosotros estábamos cotizando, agregábamos una partida y posteriormente, perdón, una partida con un artículo no catalogado. Y posteriormente, cuando ya el cliente nos autorizaba la cotización, nos pedía que le mandáramos factura, por ejemplo. Entonces, el proceso, ustedes saben, es esa cotización, mandarla como pedido al sistema administrativo y ahora sí mandarle, facturar ese pedido y mandarle la factura al cliente. Entonces, en ese proceso, para que podamos enviar el pedido, como este es un producto no catalogado, pues tenemos que convertirlo. Entonces, lo que estaba sucediendo en este detalle que nos reportaron pero hay algún usuario, es que cuando nosotros, al momento de darle clic, y ustedes ven que tenemos pues ahí la cantidad, el precio, viene el tema del descuento, importe, etcétera. Entonces, esa información, cuando nosotros le damos clic en enviar a catalogados y nuestro producto ya quedaba como un producto catalogado, si se fijan en la lámina, en la captura, perdón, del lado derecho, ya no aparece el botón de enviar a catalogados porque ya está convertido. Entonces lo que sucedía es que al regresar a esta ventana, se eliminaba toda la información. Sí, ya no había precio, ya no había cantidad, toda la información se reseteaba como si fuera una partida nueva que no tuviera seleccionado ningún producto. Entonces se eliminaba esa información y el usuario tenía que volverla a capturar. ¿Sí? Muy pocos se habrán dado cuenta de este problema, obviamente porque no muchos trabajan con productos no catalogados. Entonces, pues no, fueron muy pocos los que se dieron cuenta de esto. Pero ya les comento, ya está corregido. Ahora sí, cuando se convierte el producto, se manda al catálogo del sistema administrativo, ya no se borra esa información y ya simplemente lo que hacemos después de convertirlo es darle clic en aceptar y ya podemos enviar nuestro pedido. Sí, esta diferencia de lo que estaba sucediendo, que tenían que averiguar cuál era el precio correcto o cuál es el precio que habían cotizado anteriormente, etcétera. Lo derivado pues de que se borraba esta información. Bien, entonces eso es en esta corrección en el tema de las partidas de la cotización. Eh, También al hacer una nueva oportunidad, ¿sí? Se abre, bueno, hacemos clic en el botón de nuevo, se abre nuestro formulario para llenar los datos de la oportunidad. Algunos de nosotros, porque yo me incluyo a veces, antes de llenar el dato del cliente, a veces yo me paso a otros datos a seleccionar o a rellenar otros datos que ya traigo en mente y que a lo mejor por las prisas o lo que ustedes quieran, o no quiero que se me olvide, por ejemplo, en lo que yo estoy seleccionando al cliente y todo eso, a lo mejor ya se me olvida lo que quería ponerle en el asunto, por ejemplo. Entonces, primero lo que hacemos es ir directamente al campo que nosotros queremos ya agregar o la información para que no se nos pierda, pues que no se nos olvide. Digo, porque yo tengo muy mala memoria, ¿verdad? Entonces, yo ese es el ejemplo que les pongo. Entonces, en este caso, el problema que teníamos era, por ejemplo, a lo mejor yo me acuerdo del equipo y quiero agregar un nuevo equipo, un nuevo recurso, perdón. Sí, los recursos, como ustedes saben, si no lo saben, les comento rápidamente, el recurso es eh, cualquier elemento, cualquier objeto con el que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en una empresa que renta grúas, pues el recurso es la grúa. En un taller mecánico, el recurso son los automóviles. Para los que distribuyen sistemas administrativos, pues a lo mejor ¿cómo se llaman?
Los recursos pueden ser las activaciones, los candados, etcétera. Entonces, ese es el recurso. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si quería uno dar de alta el recurso rápidamente para que no se nos olvide qué fue lo que pidió el cliente, digamos, pues nosotros veníamos, le dábamos nuevo, agregábamos los datos del recurso y cuando le dábamos clic en guardar, el sistema nos mostraba un error, ¿sí? Y pues no podíamos continuar. Sí, le damos guardar y no funcionaba. Entonces, el problema en este caso era que no habíamos seleccionado al cliente. ¿Sí? Al querer guardar el recurso, el sistema pues, hacía, ¿cómo se dice? Daba por hecho, digamos, que ya habíamos seleccionado al cliente. Entonces, se quería asignar ese recurso a un cliente y en este caso, pues el cliente era nulo. Entonces, no se podía guardar el recurso y por eso marcaba el error. Entonces ya se agregó la validación para que si queremos guardar el recurso lo podemos hacer. ¿Sí? Ya el sistema ya nos va a permitir continuar. Lo único que va a suceder aquí es que si no hemos seleccionado el cliente, el sistema va a guardar el recurso, pero lo va a guardar como sin asignar. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos agregarlo, vamos a tener que modificarlo y asignarlo al cliente que vamos a trabajar. Pero de entrada el recurso ya se va a guardar. ¿Sí? Entonces, esta es la corrección que se hizo en esta sección. Ya no hay error y ya se puede guardar tanto el recurso como la oportunidad. Bien, también en el tema en este caso de los prospectos, bueno, en este caso es en general, tanto prospectos como clientes, estaba sucediendo que cuando queríamos agregar dar de alta un nuevo prospecto, un nuevo cliente, al cargarse el formulario para llenar los datos, la primera vez que nosotros, entrando al sistema, iniciando sesión, y luego querer dar de alta un prospecto, ya sea que duremos 2 horas, media hora, 2 minutos con el CRM abierto, pero al primer prospecto o al primer cliente que nosotros queríamos dar de alta, al abrir el formulario, darle clic al nuevo prospecto, vamos a decir en este caso, se cargaba el formulario, pero no se cargaban los datos predeterminados. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros siempre hemos sugerido que siempre utilicemos los datos predeterminados, sobre todo cuando nuestro proceso requiere que se haga rápidamente, pues la captura del prospecto en este caso. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros sugerimos es que los datos marquemos, el que más usamos lo marquemos como predeterminado, de manera que al abrir la ficha del nuevo prospecto, se cargue esa información y ya nomás modifiquemos lo mínimo para tardarnos lo menos posible. Entonces, lo que estamos viendo es que no se cargaban esos datos predeterminados, así como se ve en la captura del lado izquierdo. ¿Sí? Y se hizo la corrección y ahora sí ya se cargan como aparece en la captura del lado derecho. Todos esos datos que están marcados como predeterminados y se supone que si nosotros los marcamos de esa forma es porque queríamos que al cargarse la ventana del nuevo prospecto pues apareciera esa información. Entonces no estaba sucediendo, pero ya quedó corregido y ya se cargan correctamente. Bien, otra corrección que se hizo es que en las cotizaciones, cuando nosotros le damos clic al botón de enviar para generar simplemente la vista previa, para generar el PDF o ya de plano para mandar el correo con la cotización, estaba sucediendo que si, por ejemplo, nosotros hacíamos un cambio de la condición de pago en la captura que les pongo aquí en pantalla. Sí, esta cotización tenía como condición de pago 30 días.
¿sí? Y yo el cambio que le hice fue cambiarla a contado. ¿Sí? Entonces, lo que estaba sucediendo es que al darle clic al botón de enviar, al cargarse esa información en el formato, seguía apareciendo la condición de pago que tenía la cotización, no la nueva que nosotros habíamos seleccionado, así como aparece aquí en la captura en la tablita de la parte, en la tablita superior, pues. Sí, ahí dice condición de pago 30 días. Entonces, lo que tenía que hacer el usuario para que se visualizara pues esa información correctamente, tenía que guardar la cotización, cerrarla y posteriormente volverla a abrir. Y ya de esa forma ya le daba clic en el botón de enviar y ya aparecía ahora sí condición de pago contada. ¿Sí? Pero ya se hizo la corrección y ya no es necesario cerrar la cotización. Ahora sí nosotros la marcamos como de contado. Al momento de darle clic al botón de enviar, ya ahora sí aparece la información correctamente como en la tablita de la parte inferior, en el lado derecho. Entonces, se hizo esta corrección en el tema de, el formato de la cotización. En los seguimientos, en algunos de ellos, se presentaba un error de columna desconocida. Sí, esto sucedió poco tiempo, no sé, 3, 4 días, hasta el momento en que uno de los usuarios pues detectó que quería guardar un seguimiento y el sistema le marcaba este error y no lo podía, perdón, sí lo podía guardar, pero estaba marcando ese error, ¿sí? Entonces, el problema en este caso es un error de validación cuando se hizo este tema de los seguimientos, de los servicios anticipados, perdón. Por ahí hubo una omisión y no se validaban que existieran ciertas columnas, entonces al querer guardar ese seguimiento y no existir esas columnas, estaba marcando ese error. Entonces ya está corregido ese detalle. En las actualizaciones también, por ahí sucede normalmente, bueno, no normalmente, perdón, más bien, hay ciertas ocasiones, con ciertos, que se cumplan ciertas condiciones. Hay problemas en las actualizaciones. Cuando nosotros subimos un cambio a la plataforma, el sistema lo que hace es que al iniciar sesión el usuario actualiza las bases de datos, ¿sí? Con cualquier nuevo campo que se haya agregado, si se modificó algún campo agregándole, quitándole la cantidad de caracteres que acepta, etcétera. Entonces, se hace una actualización a la base de datos. Siempre el primer usuario de una cierta empresa que inicia sesión, con ese usuario se empieza a hacer la actualización. Ya cuando se hizo, los demás pueden entrar y ya no les muestra esa actualización. Entonces, estaba sucediendo que al actualizar, eh, se detenía en la actualización 85. ¿Sí? Esto más que nada, como les digo, es porque se cumplen ciertas condiciones, pero ya se corrigió ese detalle y ya no sucede. Eh, por ahí me ha sucedido a mí ya, este, en este tema de las actualizaciones, les comento, ya no tiene que ver con este error, pero sí les comento por ahí un tip. Algunas ocasiones a mí me ha presentado errores de este tipo y no es tanto como no es un problema, digamos, de la actualización, no es un problema de desarrollo. Más bien aquí, estas ocasiones que les comento que me ha pasado, es porque sucede algo
con el servidor de datos, con Firebird en el caso de nosotros. Entonces, cuando tratamos o el sistema trata de hacer esta actualización, si hay problemas con el servidor de datos, pues no lo permite y nos marca un error parecido a este. Entonces, lo que yo les sugiero cuando ustedes les presente un error de este tipo en las actualizaciones, lo primero que hagan es reiniciar el servicio de Firebird. Sí, en varias ocasiones, de esa forma es como se ha corregido el problema. Y como les digo, no es tanto que sea un error de desarrollo, sino simplemente algo que pasó ahí con el servidor de datos. Bien, y pues como les digo, pues es un tip, una sugerencia ahí para si les llega a suceder este error. Bien, también se estaba presentando un error al iniciar sesión. Cuando nosotros queríamos iniciar la sesión y en la pantalla de inicio le marcábamos la opción cambiar de conexión, al iniciar nos marcaba un error como, bueno, no se alcanza a distinguir aquí, pero el error es alias no encontrado. ¿Sí? Esto lo que sucedía era que al cambiar la conexión no se validaba que estábamos cambiando también. Les comentaba que este error pues estaba sucediendo de esa manera. Eh, cuando el usuario cambiaba de conexión en la pantalla de inicio de sesión, marcaba este error. Para los que ya no sepan, pues, cada conexión en cada empresa, nosotros podemos tener diferentes usuarios. O simple y sencillamente, si yo quiero utilizar un usuario diferente en cada una de las empresas, pues puedo hacerlo. Y esa configuración se guarda con cada una de las conexiones. Entonces, si en una conexión tengo que voy a utilizar el usuario Juan, por ejemplo, y en otra voy a usar el usuario Pedro, al momento de iniciar sesión se cambia ese alias, se le llama, que es el usuario de la base de escritorio, de la sesión de escritorio. Entonces, ese alias se liga con el usuario de la conexión. Entonces, al cambiar esa conexión, no se estaba validando correctamente el cambio del alias. Y ese era el problema. Entonces, se hizo la corrección y ya se está validando correctamente y en teoría ya no debe de presentarse ese error de alias. Bien, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Gracias. También se estaba presentando eh, un error como dice ahí, malformed string. Esto en la sincronización de clientes en integración con Compact. Este detalle tiene que ver con el tema de la codificación de los datos en la base. Entonces, por ahí ya se hizo la corrección correspondiente y tomando en cuenta el tema de la codificación para que ya no se presentara este detalle en la sincronización. Como les comento, esto era para los usuarios que tienen sus sistemas, su CRM en integración con Compact. Bien, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? El otro tema que pues es de los que se presentaban o se presentan nada más 2 o 3 días y que se corrigen rápidamente, pues, es este detalle que surgió con los contactos. En este caso, cuando nosotros hacemos clic en cualquier formulario, en la parte de guardar o en la parte de aceptar, y se tiene que guardar cierta información, por ejemplo, en este caso, los datos del contacto,
o un nuevo contacto, si nosotros hacemos clic una vez y nuestra red está lenta, entonces el sistema tarda un poco en reaccionar. Quizá no nos presente ningún cambio en el formulario y nosotros pensamos que el sistema no está haciendo nada. Entonces le damos clic en guardar otra vez, ¿sí? Y eso resulta contraproducente porque estamos generando dos contactos diferentes. En teoría no debería de poderse guardar el contacto porque no deben de haber contactos con el mismo nombre en un mismo cliente o prospecto. Entonces, pero por alguna razón el sistema estaba permitiendo guardarlo de esa manera. Este detalle le sucedió a un usuario que tenía problemas con su mouse. No sé si a alguno de ustedes les ha sucedido, los mouse en alguna ocasión, cuando empiezan a fallar, hace uno clic y como que tiene falso contacto o algo así, y presenta como dos o tres clics. Entonces, lo que estaba sucediendo es que le daba clic según él una vez, pero en realidad por el problema con el mouse se hacía clic tres veces o cuatro veces en ese botón y el sistema estaba duplicando, triplicando los contactos. Entonces, se hizo la modificación para que al momento en darle clic a ese botón ya no se pueda aceptar más, o sea, se deshabilita el botón. Entonces, eso es la corrección que se hizo en este tema de la alta de contactos. En esta siguiente corrección es lo mismo, ¿sí? En este caso se deshabilita el botón de aceptar en el caso de la alta de correos en la misma formulario de contactos. Entonces, había duplicidad tanto de el contacto como de correos, ¿sí? Cuando estábamos haciendo las pruebas por ahí, pues vimos que el contacto se generaba igual tres o cuatro veces o dos veces, igual las cuentas de correo, ¿sí? Pero igual está corregido ya este problema. Ya si le damos clic en aceptar, se guarda el correo, pero ya se deshabilita el botón y ya no podemos generar ese problema de que se duplique. En, en, en el tema de los clientes, este, se agregó el campo del correo electrónico o email en la dirección, en la ficha de dirección del cliente, sí, más bien en este caso del cliente, ¿sí? No se tenía ese campo, no se estaba capturando. Y para los sistemas administrativos que no son compact, pues no había problema. En el caso del sistema de compact, sí estaba sucediendo, por ejemplo, la forma en la que nos reportaron este detalle es que un cliente, un usuario más bien, dio de alto a un cliente en Zeus, ¿sí? Lo guarda y como ustedes saben, hay información que se tiene que modificar o agregar en el sistema administrativo. O sea, son campos que no maneja Zeus, ¿sí? Entonces, uno de esos campos era el tema del correo, que no se podía capturar aquí para lo que es la organización, ¿eh? Porque para los contactos obviamente sí se podía capturar, pero en el caso de la organización directamente no se podía capturar el correo. Entonces, este usuario fue a su sistema administrativo, le agregó el correo, ¿sí? Al usuario porque no se podía desde Zeus. Luego guardó, regresó a Zeus y abre la ficha del cliente y ve que no tiene en dónde guardar el correo. Pero el usuario quiso modificar un dato.
¿sí? No sé, por ejemplo, en este caso, digamos, el número exterior, por ejemplo. Entonces, quiso modificar un dato y guardó. ¿Sí? Entonces, lo que hizo el sistema es que, como el campo del correo estaba vacío en el formulario del CRM, al guardarlo, pues obviamente guardó vacío en la ficha en el sistema administrativo. O sea, en pocas palabras, le borró la cuenta de correo que ya había registrado el usuario. Entonces, se estaba dando este detalle. Cuando uno modificaba el cliente en el CRM, se borraba esa cuenta de correo que se había registrado dentro del sistema administrativo. Entonces, ya se hizo la corrección, ya se agregó este campo para que el usuario pueda capturar la cuenta de correo. Bien, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. También en el tema de los seguimientos, no sé si alguno de ustedes tocó en las presentaciones anteriores, por ahí estaba surgiendo un problema o teníamos un problema con el tema de la zona horaria. Sucedió en cotizaciones, sucedió en tareas y se corrigió en esa sección. Hasta donde yo recuerdo ya se había corregido también en seguimientos. Sinceramente yo no entiendo por qué sucedió de nuevo, pero el caso es que cuando se guardaba un seguimiento después de las 6 de la tarde, eh, el sistema lo que estaba haciendo era adelantaba la fecha. Dependiendo de la zona horaria, adelantaba o regresaba la fecha un día. Sí, por ejemplo, en la captura que tenemos ahí en pantalla, se creó un seguimiento el día 4 despuésito de las 6 de la tarde, y al momento en que se guarda y se visualiza dentro de la vista de seguimientos, pues ya viene con una fecha diferente, o sea, un día después. Entonces ya está corregido ese detalle. Así, si guardamos el seguimiento después de las 6 de la tarde, ya se va a guardar correctamente la fecha. Ok, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Bien, también en el tema en este caso, el tema sucede cuando agregamos el seguimiento, pero no es tanto, digamos, que el problema es el seguimiento. Aquí en este caso, cuando nosotros abríamos una oportunidad y la queríamos editar, por ejemplo, cambiarle el estatus, por ejemplo, la etapa, y queríamos generar un seguimiento desde ahí mismo, ¿sí? Digamos, yo le cambio la etapa, luego le doy clic en el botón de nuevo seguimiento, lleno los datos del seguimiento y lo guardo, ¿sí? Al momento de darle clic al botón de guardar en el seguimiento, lo que estaba haciendo el sistema era que cerraba el formulario del proyecto, de la edición del proyecto, pero no guardaba la información. Entonces, si nosotros queríamos modificar algo, teníamos que abrir la oportunidad, modificarla, guardarla, luego volverla a abrir y luego generar el seguimiento. ¿Sí? Entonces, pues era como que, por decirlo de alguna manera, un trabajo doble, era tedioso. Entonces, se hizo la modificación y ahora cuando se hace clic en nuevo seguimiento y se guarda, lo que hace el sistema nos regresa al formulario de edición de la oportunidad para que manualmente nosotros le demos clic en el botón de guardar y el sistema pues nos dé la opción si queremos guardar alguna modificación que hagamos hecho. Porque también posiblemente se diera el caso de que
modificamos algo y al guardar el seguimiento, pues ya a lo mejor nos arrepentíamos en ese momento de lo que habíamos modificado en una oportunidad. Y como se hace en otras partes del sistema, por ejemplo, cuando mandas una cotización, le das al botón de enviar, se guarda los cambios que hiciste en la cotización sin preguntar. Entonces, en este caso, la corrección se hizo de la forma en que podemos regresar al formulario y guardar nosotros la oportunidad manualmente, sin tener que salir y volver a abrir la oportunidad. Ok, ¿me apoyas con la siguiente, José Luis, por favor? Ok, en el, ahí está. En el tema también de seguimientos, en este caso, para los tasks de los flujos, teníamos, hay tasks que se puede marcar de manera que al momento de marcarlos como realizados, nos genere un seguimiento, o sea, nos abre un formulario para llenar datos de seguimiento. Igual, en esos tasks, cuando nosotros le marcábamos como realizado, al abrirse la ventana del nuevo seguimiento, lo que estaba haciendo el sistema es que no cargaba los datos o la información del cliente ni del proyecto, ¿sí? De la oportunidad, de la orden de servicio, de cualquier tipo de proyecto que estuviera manejando los flujos ahí. Entonces, eh, al momento de nosotros generar ese seguimiento, en teoría, el sistema debería de cargar el seguimiento ya con la organización, que de hecho normalmente no aparece la organización cuando ya se está ligando eh, a ese cliente, solamente aparece el contacto. Por ejemplo, cuando ustedes abren una oportunidad o generan una oportunidad desde una cotización, al abrirse la oportunidad ya no les pregunta el cliente porque la cotización ya tiene el cliente. Entonces, solamente les puede preguntar a lo mejor el responsable de la oportunidad. En este caso es algo parecido. ¿Sí? Estamos trabajando ya en un tipo de proyecto, una oportunidad, orden de trabajo, etcétera. Ya tiene un folio. Entonces, cuando nosotros marcamos como realizado ese task, el sistema ya no debe de preguntarnos al cliente ni el folio. Ya ese seguimiento automáticamente ya debe estar ligado, pero no estaba sucediendo. Entonces, esa fue la corrección que se hizo. Ya en la captura que por ahí está en el lado derecho, se fijan, ya aparece el responsable y ya aparece el folio de la oportunidad a la que se le está ligando este seguimiento. Bien, en el tema de los reportes que se generan ahí en las vistas en Excel, en la parte de los proyectos, no se estaba generando el archivo de Excel con todas las columnas que se presentaban en la vista. En teoría, pues el reporte debería demostrar prácticamente lo que se está viendo ahí en pantalla, pero solamente estaba cargando ciertas columnas como se aprecia ahí en la imagen en la parte inferior. Entonces, lo que se hizo fue actualizar esa parte para que el Excel ya saliera con todas las columnas que maneja o que se manejan en esas vistas de proyectos. También en el tema de las oportunidades y órdenes de trabajo, o sea, en las fichas que tenemos ahí de esos dos tipos de proyectos, se hizo una mejora en el tema de los filtros.
Sí, anteriormente solamente se mostraban 3 filtros. A diferencia de cómo se hacía en la vista de portafolio. En la vista de portafolio aparecían los filtros, como ustedes pueden verlos ahí en el ejemplo, ahí en el lado derecho. Así aparecen en la vista, perdón, en el portafolio. Y aquí en la ficha de oportunidades o de órdenes de trabajo, solo aparecían esos 3 filtros. Ya se hizo la mejora y ya se puede filtrar como se hace en la vista de portafolio, con esos filtros que ustedes ven ahí en la captura. En el tema de los artículos, anteriormente cuando nosotros dábamos de alta un producto o un servicio, eh, el sistema nos obligaba o nos obliga a agregarle, perdón, un precio y un impuesto. ¿Sí? Son datos que son obligatorios. Entonces, cuando el usuario quería guardar el producto y no tenía esa información, pues obviamente no quería ponerla en ese momento y el sistema lo obligaba a ponerle un precio X o un impuesto X. ¿Sí? Y el usuario pues perdía, digamos, tiempo en hacer en llenar esos campos. Ahora lo que hace el sistema es que cuando nosotros abrimos ese formulario, damos clic en nuevo producto, al abrirse el formulario, automáticamente ya se carga lo que es un precio de cero en la moneda predeterminada, perdón, y en el precio de lista. Y en el tema de los impuestos, pues también se carga el impuesto predeterminado. ¿Sí? Ya automáticamente esos datos ya se cargan y ya no se tienen que llenar. Ya el sistema ya no nos va a pedir que agreguemos esa información. Simplemente nosotros llenamos los datos que tenemos en la ficha de general, por ejemplo, y ya con eso podemos guardar nuestro producto o servicio en este caso. Bien. En este caso les voy a presentar una mejora. Es un tema importante y espero que le pongamos suficiente atención. Nada más me permiten un segundito. Voy a tratar de utilizar ya mi computadora. Ya tenemos aquí energía eléctrica nuevamente. Ok, ya estamos por aquí otra vez. ¿Ya me escuchan? Sí, Leo, te escucho bien. Ok, perfecto. Entonces, si gustas, ¿Dejo de ya voy compartir? a compartir yo, por favor. Muy bien. Te quedaste en la número 18. Ok, gracias, José Luis. Ok, Perdón, entonces, en la diapositiva 27.
Ok, bien, les comentaba esta mejora que se hizo al sistema eh, es que tenemos nosotros la opción de utilizar CRM Zeus como hosting. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que nosotros podemos seleccionar, si se fijan ahí en los datos de conexión, podemos seleccionar usar CRM Zeus como host. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Entonces tenemos esa opción, usar CRM Zeus como host. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes saben que para que el Zeus se pueda trabajar, pues obviamente toda esa información de su sistema administrativo, por ejemplo, es necesario que nuestra plataforma se conecte a su servidor para obtener la información directamente desde su base de datos, desde su sistema administrativo. En este caso, esta opción, lo que vamos a hacer es las bases que utiliza nuestro CRM, las podamos tener en alojadas en nuestro servidor, ya no en el de ustedes. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, nos ha pasado que hay usuarios que se hace todo lo normal, ¿sí? Se abren los puertos, se instala la aplicación como lo hacemos siempre, pero resulta que aunque ellos tienen un equipo que a simple vista parece que tiene muy buena infraestructura, digamos, ahí en su red, un cliente que tiene muy buena infraestructura, o sea, el equipo tiene muy buena memoria RAM, la velocidad de internet es muy buena, a pesar de que todo eso esté en óptimo, digamos, muchas de las veces la plataforma se conecta a esta base de datos, pero muy, muy lento, como si el internet no fuera suficiente. Y entonces, esta nueva opción que nosotros les damos es para que se mejore la velocidad de la conexión a las bases de datos. Si ustedes pueden estar trabajando, hacen clic en alguna parte y de repente se queda trabajando ahí el iconito que indica que está haciendo algo el sistema y tarda un ratito en quitarse. Eso es porque la conexión está trabajando muy lenta. Sí, sin embargo, como les digo, pues si nuestro servidor tiene muy buenas características, pues nosotros pensamos que puede ser la plataforma, que puede ser CRM Zeus, cuando en realidad el problema no es ese. Sí, todavía no hemos podido identificar exactamente cuál es el problema, pero siempre el problema es dentro de la red del usuario. Pero pues para evitar que el usuario tenga que, digamos, adquirir equipos nuevos o pagar un nuevo servicio de internet, cosas así, nosotros estamos ofreciendo esta opción, ¿sí? Guardar las bases de datos en nuestro servidor. Entonces, les voy a presentar aquí una lámina en donde, explicamos más o menos el por qué es que nosotros les comentamos que es más rápida esta conexión. Si nosotros usamos el sistema eh, usando el equipo o el servidor del cliente como hosting, si se fijan ahí en el diagrama en la parte superior, ¿sí? Pues obviamente se conecta desde en la estación de trabajo, ¿sí? En donde está el usuario, en donde abre su navegador. Esta información
tiene que atravesar los dispositivos que estén antes del módem, ¿sí? Llegan al módem y de ahí se conectan a lo que es la plataforma de CRM Zeus. CRM Zeus hace las consultas necesarias hacia el servidor del cliente, ¿sí? Atravesando nuevamente por lo que es el módem. Si tienen otros dispositivos como switch, etcétera, entonces hasta que llegan al equipo del servidor, pues en donde están las bases de datos. Entonces, todo ese camino que atraviesa la información es lo que los tarda. Normalmente la información fluye, pues vamos a decirlo de esta manera, más o menos. Sí, esto obviamente porque el internet que tiene contratado el cliente pues es un internet básico, digamos, de alguna forma. Entonces, la conexión, la velocidad de la conexión trabaja más o menos. Pero hay equipos en los que, aunque tengan mejor internet que otros, el sistema trabaja lento. Como les digo, el problema es por la configuración que tiene el red. De red ahí en el servidor del cliente, modem, cualquier dispositivo que esté trabajando mal, la misma configuración del servidor. Entonces, esto hace que se haga muy lento, ¿sí? Porque atraviesa todo eso y luego va de regreso. Entonces, eh, ese tiempo que tarda la información en recorrer todos esos dispositivos, toda esa ruta, se simplifica cuando se alojan las bases del usuario en nuestro servidor. Ahí como muestra el diagrama en la parte inferior, ¿sí? Cuando esta información se utiliza o se almacena en nuestro servidor, lo único que hace el sistema, pues obviamente, como lo vimos en un principio, atraviesa la información el equipo del cliente, los dispositivos que tengan en su configuración de red, el módem, y llegan al servidor. Ahí en el servidor, como las bases de datos van a ser locales, pues la información fluye mucho más rápido, ¿sí? Es una gran diferencia que tome la información directamente ahí en local de la base a que circule nuevamente por la configuración, toda la configuración de red ahí del servidor del cliente. Entonces, por ese motivo la información, perdón, el sistema se hace más rápido. Como les digo, no es tanto el sistema, sino por dónde atraviesa la información. Ahora, esta es una opción que nosotros pues, ofrecemos. Si el usuario eh, decide, ¿cómo se dice? Decide tener la custodia de sus bases de datos en su servidor, pues entonces tendría que arriesgarse, por decirlo de alguna forma, a que el sistema estuviera lento, ¿sí? O bien que tuviera que hacer una reestructuración ahí de la infraestructura de su red para que pues, el CRM trabajara o trabaje de manera correcta, ¿sí? Entonces, si el cliente necesita o por lo que ustedes quieran, a lo mejor no quiere compartir esa información, o sea, eh, detalles de ese tipo, quiere tener la custodia de las bases de datos de Zeus en su servidor, pues sin problema puede hacerlo usando la configuración que, como ya vimos en las láminas anteriores, pues se puede hacer. Obviamente nosotros la recomendación pues es que utilicemos CRM Zeus como host y nos ahorramos esos problemas de velocidad. Leo, Sí, adelante, Mario. puedes poner tu silenciar. Gracias, Leo, para que no se vaya a viciar. Hola, aquí nada más complementando, como bien dice Leo, y este es un tema muy importante porque a lo largo de todo este tiempo que hemos estado trabajando con CRM Zeus Web,
pues el modelo siempre fue que el cliente que alojara las bases de datos de CRM Zeus, donde estaban las bases de datos del sistema administrativo. Eso por siempre fue. A lo largo del tiempo, pues en realidad el cliente tenía que preparar su propia nube, su buen servidor, buen internet, etcétera. Muchos clientes logran hacerlo, pero muchos clientes por alguna razón en su infraestructura, por la localidad, colonia, ciudad o situación geográfica, en algunos casos no es posible, ¿sí? Y justamente eso, por eso es que decidimos, como bien dice Leo, que nosotros seamos el hosting. Obviamente la recomendación y lo mejor es que, digamos, lo mejor dentro de la funcionalidad es que el cliente sea el propio servidor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, digamos, la información ahí, te vas a poder consultar las cosas en tiempo real. Y cuando tú tienes en el hosting, en algunas situaciones tienes que presionar un botón de sincronizar. ¿Por qué? Porque al final del camino, cuando nosotros estamos haciendo hosting, lo que hacemos en sí es sacar una copia de los datos, en este caso el sistema administrativo, para poder trabajar en el hosting, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre es recomendable que el cliente, como dice Leo, tenga la custodia para en su momento. Ahora, aquí ustedes como asesores o consultores del cliente, pues bueno, le pueden decir, si tú quieres ser tu host, vas a tener esos beneficios, sobre todo, pues vas a tener la custodia de tu base de datos, ahí está contigo, pero tienes que preparar tu tecnología, tu infraestructura. Y si no, pues como bien dice Leo, pues entonces puedes hacer, ¿cómo se llama? Que CRM sea hosting. ¿Sí? ¿Me escuchaste, Leo? ¿Me escucharon? Lo último no se escuchó, Mario. Sí, Mario. A ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Digo, basado en toda la información que ya les estaba diciendo Leo, que yo lo que les sugiero a ustedes como asesores y consultores de su cliente, ya le pueden decir al cliente, oye, ¿tú quieres ser host de tus datos de CRM Zeus? ¿O quieres que CRM Zeus sea el hosting de los datos? ¿Esto qué significa? Cualquier plataforma en web normalmente hostea los datos propios y lo que hacen se conectan con APIs a la plataforma que está en otro servidor, en este caso con el cliente, ¿de acuerdo? Nosotros en un principio siempre quisimos, por un tema de tiempo real y por un tema de performance y que fuera mucho más transparente, pues dijimos, ok, que el cliente sea su propio hosting. Pero en algunas ocasiones, lo que les decía, aunque aparentemente el cliente dice que ya cambió su internet, está bien su internet de bajada, internet de subida, aparentemente el servidor hizo todo lo que tenía que hacer, todas las configuraciones, aún así no queda suficientemente funcional en el tema de la velocidad. Les insisto, esto no pasa con todos los clientes, son ciertos clientes. Entonces fue por eso que nosotros dijimos, ok, vamos nosotros a ofrecer el sistema de hosting en donde solamente vamos a tener los datos de CRM Zeus. Ojo, no los datos del sistema administrativo. Y cuando nosotros somos hosting, lo que hacemos es que subimos en una sincronización la información a nuestro servidor y cuando tú estás operando CRM Zeus, y aunque estás viendo los clientes de tu sistema administrativo, aunque estás viendo la lista de artículos de tu sistema administrativo, realmente lo estás usando desde nuestra base de datos porque hizo una copia. Ahora, cuando nosotros somos hosting, hay cosas que se siguen manteniendo en tiempo real. La consulta de existencias, bajamos al servidor del cliente y les damos la existencia. Cuando quieren, por ejemplo, mandar una cotización a pedido, en ese momento se hace automáticamente. Cuando tú tienes que hacer una modificación de clientes, lo bajamos automáticamente. Eso lo hace. Cuando tú haces una modificación en CRM Zeus, bajamos automáticamente y, y lo estamos insertando. Eso no cambia. Lo único que cambia principalmente es cuando lo haces desde
cuando lo haces de tu sistema administrativo. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es, Leo, lo que quería nada más agregar a tu explicación. Creo que es algo importante. Y por último, recalcar que yo creo que ustedes como asesores, como les estaba comentando, tienen que darle las dos opciones al cliente. ¿De acuerdo? Gracias, Leo. Gracias a ti, Mario. Ok, bien, pues vamos a continuar. Bien, otra de las nuevas características que tenemos, se desarrolló el nuevo CRM Sales Web Form que le llamamos. ¿Sí? En esta característica, cualquier usuario que se registre en un formulario que ustedes tengan en su página, se va a sincronizar automáticamente con CRM Sales. Obviamente, pues hay que hacer ciertas configuraciones, que prácticamente esto es muy sencillo. No vamos a hacer, a explicar ahorita pues esas configuraciones. El objetivo nada más es que ustedes conozcan pues esta nueva característica. ¿Sí? Cuando ustedes tengan su página van a poder poner un formulario y en ese formulario cualquier cliente que se registre va a caer automáticamente o agregarse ese registro automáticamente a nuestro o a su lista de prospectos en su base de datos. Eh, como les comentaba, pues este es más o menos ahí la configuración como se ve dentro de la página y esa es la forma en la que se hace la captura, digamos. Ustedes ven aquí el usuario se registra dentro de su página y con el nombre, por ejemplo, aquí dice un prospecto nuevo, es un nombre de ejemplo, un número de teléfono, su dirección de correo electrónico, más otra información que se ve en el lado izquierdo de pantalla, ahí se ve todo el formulario, digamos. Y aquí pues nada más para acercar aquí los datos en medio, les puse los datos principales. Entonces hay cierta información de más que se puede capturar. ¿Sí? Y una vez que el usuario hace clic en el botón de enviar que aparece ahí en el formulario, esta información cae directamente al CRM y ustedes la van a poder consultar así como se ve en la captura del lado derecho. Y aquí viene el nombre del prospecto, prospecto nuevo, su teléfono, ¿sí? Y en la parte de las notas del prospecto va a caer toda la demás información que se haya capturado dentro del formulario. Y como ustedes pueden ver, pues esto es muy práctico. No tienen que ir a su página a ver quiénes se registraron y luego ustedes darlos de alta manualmente dentro de CRM. Ya ¿Leo? esto se hace automáticamente. Sí, adelante, Mario. Bueno, aquí nada más comentándoles que este es una API adicional al que teníamos anteriormente. La primera versión que sacamos solamente funcionaba con WordPress. Era una API que se hizo especialmente para WordPress, pero esta API ya prácticamente la pueden poner en cualquier tipo de página. Si su página está en HTML, pues también se puede utilizar, por ejemplo. Entonces, este es un módulo nuevo que este en realidad va a sustituir a la primera versión que sacamos cuando solamente funcionaba con WordPress, ¿de acuerdo? Cabe mencionar aquí que es prácticamente, ustedes pueden, tiene cierto nivel de personalización, tipos de letra, acomodo, etcétera. Eso hay un manual. Entonces, aquellos que quieren ya hacerlo, hay que solicitar un manual. Hay todo un manual de cómo se hace esta información. Si te regresas hacia la anterior, Leo, por favor. Aquí van a ver en esta diapositiva que aquí viene un pequeño script. Ese script es el que ustedes tienen que prácticamente meter en su página, ¿de acuerdo? Pero bien, este sustituye el web home que teníamos, que antes era específicamente para
WordPress. Ahora sí ya pueden implementarlo en prácticamente en cualquier página. Adelante, Leo, gracias. Gracias, Mario. Leo, aquí creo que no sé si contestaron la pregunta, subirlas. Si te vuelves host, dice aquí. ¿La contestaron? No, ¿verdad? Hay una de Guillermo, City Express. Si te vuelves host, subirás una copia de la base de datos. Ujú. ¿Es esa, no? Sí, pero no, Creo que no, no, no se contestó. no sé si Guillermo, si se contestó con la explicación toda la que dimos bueno, aquí lo único que no se dijo es que si va a tener costo. Por el momento no va a tener costo el que nosotros seamos hosting, no sabemos más adelante, pero ahorita por lo pronto se está haciendo sin que tenga un costo. Obviamente si tú rentas ahorita y rentas un año, pues, y no te estamos cobrando el hosting, pues vas a seguir todo el año, ¿no? Tal vez en la próxima renovación podría ser. Estamos analizando eso, qué tanta demanda vamos a tener. Consideramos que para los que tienen sistema administrativo, solamente ahorita se ha usado cuando son casos así muy extremos como les estaba diciendo, pero casi todo mundo se queda como hosting, ¿no? Porque tiene muchos beneficios. Entonces queremos ver la demanda que vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Gracias, Leo. Adelante. Ok, gracias. Ok, la siguiente mejora es que ahora ya se puede, ya se sincroniza lo que son los campos particulares que tenemos en las organizaciones, clientes, prospectos, con las etiquetas dentro de MailChimp. ¿Sí? Ahora ya se puede usar los campos particulares que ustedes agreguen, ¿sí? Dentro de la ficha de clientes y prospectos. Estos campos particulares ya ven que son independientes. Unos se pueden dar de alta, unos para clientes y otros para prospectos. Entonces, en ambos casos se agrega estas etiquetas a lo que viene siendo la audiencia que nosotros tenemos registrada dentro de MailChimp para las campañas que manejemos de correos dentro de esta plataforma. En esta lámina, pues, les muestro dentro de la ficha de un cliente que tenemos ahí tres campos particulares, uno que es de fecha y otros que son tipo lista, módulo y activo, digamos. Y ahí vienen los datos, la fecha del 18 de abril del 2023, el módulo compact y el estatus ahí es activo. ¿Sí? Ahora, en la parte inferior visualizamos los contactos. ¿Sí? El contacto de Malena Curiel, ¿sí? Con su correo malena.curi. Ese contacto es el que se va a sincronizar ahorita, por ejemplo, con nosotros, en este ejemplo, hacia lo que es la plataforma de MailChimp. Obviamente, si nosotros activamos también a Luis Herrera, se va a sincronizar. En este caso, para el ejemplo, pues tenemos a Malena Curiel. Y de esta forma es como se visualizan los particulares y la información del contacto dentro de CRM Zeus. Y una vez que se hace la sincronización, ¿sí? A esta forma es como aparece dentro de MailChimp. Si nosotros buscamos el contacto, la cuenta de correo, pues, del contacto en la plataforma de MailChimp, de esta manera es como se visualiza la información. ¿Sí? En la parte derecha ahí vienen las etiquetas, los tags, y aquí vienen remarcados los datos que vimos en la pantalla anterior. ¿Sí? Activo, la fecha 18 de abril del 2023 y compact. Entonces, ya se sincroniza nuevamente, les comento, se sincronizan los campos particulares
de clientes y prospectos para sus campañas de MailChimp. Leo. Adelante, María. Aquí, ampliando un poco más la información para los que todavía no tienen todo el conocimiento de la integración con MailChimp. Bueno, el que ustedes tengan integrado MailChimp, la grandísima ventaja es que normalmente cuando no está integrado, tú tienes una plataforma para mandar correos electrónicos masivos como MailChimp, digamos, pero tú manualmente tienes que estar subiendo la información o tienes que estar depurando la información. Es decir, si no lo tienes sincronizado con CRM-SEO, si tienes un contacto nuevo, pues tienes que ir manualmente a la plataforma de MailChimp y darlo de alta. Si ya ese cliente ya no lo vas a tener, pues tienes que ir directamente y borrarlo. Cuando tú tienes la integración, entonces tienes pues una sincronización en tiempo real, lo que tú estás haciendo en tu operación día a día, agregando contactos, nuevos correos electrónicos, nuevas organizaciones, y entonces eso se va automáticamente. Entonces, pues prácticamente te despreocupas. Esa creo que es una de las grandes ventajas del que estén integrados. Y ahora, cuando ustedes tienen campos particulares, pues bueno, esto todavía se aumenta el valor y la gran potencialidad que vas a poder tener, porque tú ya puedes tener hasta una fecha de vencimientos, por ejemplo, ¿no? Que antes no podías tener, vamos a decirlo, y pues eso vas a poder hacer campañas de renovaciones o por diferentes tipos de segmentos porque tienes el dato para poder capturarlo, ¿no? Entonces, sí, el hecho de poder ahora tener los campos particulares, pues sí se exponencia el potencial que puedes tener para tus campañas de MailChimp. ¿De acuerdo? Adelante. Adelante, Leo. Gracias, María. Bien, pues eso es lo que tenemos en cuanto a mejoras y correcciones en este mes. Pues estamos a sus órdenes ahí. Cualquier duda o comentario que tengan. Sí, Parte de Leo. estas que ya vimos. Sí, María. Bueno, aquí también creo importante comentarles que todavía todas estas funciones todavía no se suben. Normalmente lo que hacemos y lo que ha sucedido en las últimas actualizaciones es que se da la presentación y 2 días a lo mucho máximo ya se está subiendo a productivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a saber ustedes que todo esto ya está en productivo? Se les va a mandar un mensaje a los que están en el grupo de WhatsApp. Esto no se va a mandar por correo electrónico, para que ustedes sepan que ya está todas estas ventajas en ese sentido, ¿no? Entonces, entran ustedes a la presentación y nosotros todavía nos damos un día más, 2 días más para subirlo, para que nos caiga prácticamente que sea un fin de semana. ¿De acuerdo? Bien, gracias, Leo. Adelante. Gracias, María. Aquí dice Silvia, ¿cómo nos agregan al grupo de WhatsApp? Kareli, ¿nos estás escuchando? Ok, aquí Silvia dice que lo agreguemos al grupo. Por favor, los que no están en el grupo, hay un grupo por cada sistema administrativo. Ahí es donde les estamos informando. Por favor, búsquenos por Telegram o a través del globito. Pidan la solicitud, ¿no? Nos pueden consultar o pedir soporte, ahora sí que por correo electrónico, el globito de la página o Telegram. Bien. Leo, adelante, Leo. Gracias, María. Pues eso sería todo por mi parte. Como les comentaba, si tienen alguna duda, pues aquí estamos unos minutitos para resolverlas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué les parecieron este tema del host? De ser hosting, creo que es un gran tema. Creo que es el más importante de esta nueva entrega que estamos haciendo. Hola, Mario. Súper bien. Porque Adolfo. me han tocado clientes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Me han tocado clientes que el problema es que no tienen dirección IP pública y fija, ¿no? Entonces, sacarla ahora en día tienes que registrarla
pero no es tan fácil que se tenga disponible en la República. Entonces, esta opción del host es bastante buena. Yo nada más la... Pero espérame, déjame decirte algo, ¿eh? Sí se ocupa la IP, ¿eh? Ah, ok. Sí, ¿por qué? Acuérdate que aunque nos estamos hosteando la información de la operación del CRM Zeus, que está en la nube totalmente, y tenemos que bajar por las existencias a la base de datos. Cuando mandamos un prospecto a cliente, tenemos que bajar a la base de datos. Cuando convertimos una cuestión a pedido, tenemos que bajar a la base de datos, ¿eh? Entonces, sí necesitamos la IP, o bueno, o el DIN DNS, o como lo quieran poner, ¿no? Pero sí se ocupa, Adolfo. La única ventaja que se tiene es el tema de la velocidad, ¿no? Okay. Pero el tema de la IP es así, no la podemos todavía, no. Por ahí estamos explorando unas ciertas tecnologías que a lo mejor nos va a permitir, pero por el momento, no. Adelante, Adolfo, ¿qué me ibas a comentar algo más, no? Ya te quité el encanto, ¿no? No, es que no lo había entendido completamente, porque yo pensé que iban a subir toda la base del cliente. No, es que imagínate traernos existencias de los obviamente hablando del sistema administrativo. no. Sí. Yo le estaba preguntando ya por instancias y disponibilidades, pero ya con eso que me dijes, ya lo entendí mejor. Realmente es un tema híbrido. Lo único que nos traemos es la base de datos de CRM Zeus arriba, digamos. Y eso, pues, es muchísimo más rápido, ¿no? Porque en algunos casos, como te decía, puede ser lento, ¿de acuerdo? Ok, va. Gracias. A ti, mi querido Adolfo, ¿alguien más quiere comentar algo? Aquí yo ya me metí, mi Leo. No, al contrario, gracias. Es que esto del ghosting, yo estoy súper contento. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Parece que no. Yo les puse nada más ahí en el chat ver, de sí, que me bien. encantaron los campos particulares a MailChimp. Creo que eso está muy, muy poderoso. Sí, totalmente. Sí, está súper poderoso. Amplifica mucho tu posibilidad de segmentar para cuando haces campañas con MailChimp robotizadas y bueno, viene mucha información. Bien. ¿Nadie más? Bueno, Leo, ¿tú quieres comentar algo? Carelli. Yo nada más agradecerles ahí la participación y pues invitarlos para el próximo mes estén presentes para que se informen de las mejoras y correcciones que vamos a presentar. Pues bueno, pues gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Leo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.